Nuestro siguiente invitado ha dedicado más de 2 décadas a entender por qué en muchas organizaciones avanzar resulta más difícil de lo que debería. Es fundador y CEO de Superlikers, donde ayuda a las empresas a activar cultura, compromiso y resultados, convirtiendo la forma en que trabajan en experiencias que impulsan productividad y desempeño. Su tecnología hoy es utilizada por compañías como AB InBev, Easery y Pernod Ricard. Hoy nos comparte su visión en la intervención Lo que envejece y lo que compone a las empresas. 25 años descubriendo por qué empujar cuesta más que crecer. Recibamos a Luis del Castillo, exponente de la Corte número 4 de Caribe Exponencial. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Okay. Gracias. Primero que todo, pues para mí es un honor, un placer estar acá. Muchísimas gracias al equipo, a Daniel y a todo el equipo de Caribe Exponencial por la invitación. Y bueno, y justamente vengo a hablarles también un poco, no tanto de nuestra historia, sino de lo que hemos aprendido y lo que hemos descubierto en estos ya más de 15 años con Superlikers y 25 años emprendiendo con empresas en el mundo digital. Y cuando hablamos de lo que envejece y lo que compone, es un poco también la analogía, así como nosotros los seres humanos buscamos también quizás envejecer lo más lento posible, pero obviamente el tiempo es inexorable. Lo mismo las empresas también envejecen, y si no hacemos cosas estratégicas, pues básicamente no se recomponen y ahí es cuando van muriendo. Nosotros hemos logrado encontrar una metodología para lograr que las empresas se rejuvenezcan, se transformen y recobren la energía que tenían en sus primeros años gracias al empoderamiento de las personas para que a su vez empoderen a otras personas. Entonces, vamos a empezar esta historia con 3 personajes que trabajan en empresas distintas, en industrias diferentes, en países diferentes y haciendo labores completamente diferentes. Por un lado tenemos a María. Ella lleva 2 años, hace 2 años ingresó a Oxxo en Monterrey, México, como cajera de Oxxo. Y hoy en día María ya está ayudando a otras cajeras para que vendan y para que sean mejores empleadas y colaboradoras de Oxxo. Incluso también ya está en camino a convertirse en coordinadora de área en menos de 2 años. Por otro lado tenemos a don Jaime, es un conductor de los camiones por medio de los cuales AB InBev, en el caso de Perú, Bacus, cervecera Bacus en Perú, reparte las cervezas en los supermercados, tiendas, restaurantes. Él lleva más de 22 años y en los últimos 3 años pasó de ser un conductor más entre los más de 800 conductores que tiene Bacus en Perú a ser un referente entre los más de 15,000 conductores que tiene AB InBev en toda América Latina. Y ya hoy en día es influenciador entre esos conductores y es una persona, un ejemplo a seguir que está básicamente empoderando a otros conductores de AB InBev. Por otro lado tenemos a Andrés, ese es un caso también aquí, ese sí es local en Barranquilla. Andrés era un mesero común y corriente en la sucursal de la 51B de Hot Restaurantes. Y hoy en día, gracias a Supermeseros, un aplicativo que lanzamos al interior de este restaurante, hoy en día Hot ya sabe que Andrés es el mejor mesero de no solamente esta sucursal, sino de casi todos los restaurantes que tiene Hot en toda la costa como tal. Incluso ha logrado ya aumentar su ingreso más de un 50%. Se ganó un televisor, ahí está la entrega del televisor que le hicimos ahorita en diciembre, y está siendo también un ejemplo para otros meseros y está empoderando a otros meseros y personal de servicio en Hot Restaurantes. Y estas personas tienen en común que todas trabajan en empresas que han tomado la decisión de empoderar a sus colaboradores para que estos empoderen a otros y así rejuvenecer la empresa desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Y eso es porque justamente la mayoría de las empresas lo que hacen es que empujan, presionan, coordinan, vigilan, y eso es lo más costoso para una empresa si lo comparamos con el arte de empoderar. Cuando nosotros logramos que una persona no requiera ser supervisada, sino que una persona ella misma se autosupervise, se ponga metas y pueda palparlas en la palma de su mano, por ejemplo, a través de un celular, todo fluye
mucho más fácilmente. Porque realmente el método tradicional, el esquema tradicional, donde todo fluye desde arriba hacia abajo, es mucho más costoso, mucho menos eficiente que si logramos empoderar a nuestra base y lograr que sean ellos quienes inspiren incluso a sus superiores como tal. Y para que ustedes lo entiendan un poco más, vamos a aterrizarlos, les voy a poner este ejemplo de Grand Prix. Grand Prix es un programa gamificado. Y cuando hablo de gamificación, es la primera vez que utilizo el término en esta charla, porque justamente esa es la manera como nosotros logramos empoderar a personas para que empoderen a otras. Para los que no saben qué es gamificación, es el uso de los elementos de los juegos y los videojuegos que hacen que estos sean enganchadores para el usuario, que hacen que muchos juegos sean adictivos para los jugadores y que incluso hacen que la industria de los videojuegos sea más grande que la industria, que la música y el cine juntos. La industria de la música y el cine factura más de 80.000 millones de dólares al año. La industria de los videojuegos factura más de 280.000 millones de dólares al año. Y eso es porque justamente han logrado crear todo un movimiento enorme y todos aquí los que tenemos hijos sabemos justamente lo adictivo que es el tema de los videojuegos y estamos aplicando estos conocimientos y estos elementos de los videojuegos en las empresas. Entonces, en este caso, por ejemplo, desarrollamos un juego dirigido a los conductores de AB InBev, donde ellos todos los días reciben retos relacionados con su operación diaria. Por ejemplo, que aumenten el nivel de satisfacción de los clientes a los que les entregan ese día. Por ejemplo, que hagan más entregas, que disminuyan el consumo de combustible, etc. Y lo que empezó como un juego con 80 conductores en Ecuador, AB InBev hoy en día ya lo expandió a toda su flotilla en toda América Latina de conductores y está generando ahorros por más de $250.000 mensuales, más de $3 millones al año a través de lo que fue simplemente un juego. 250.000 reflejados en reducción mensual de gastos, reflejados en una mayor eficiencia operativa, una mayor satisfacción del cliente y en menor costos de capacitación, porque ya hoy en día estos embajadores, estas personas que lideran este juego, están justamente empoderando y están enseñándole a otras personas. Y tenemos otro caso, el caso de OXXO. Nosotros OXXO justamente se enteró de lo que es la gamificación y nos contactó porque tienen un problema muy puntual y es que ellos tienen una tarjeta de fidelización que se llama Spin by OXXO en México que casi no estaba teniendo uso y sabían que la recomendación del cajero era muy importante. Entonces ellos nos contrataron para que les montáramos un programa de reconocimiento gamificado y hicimos un piloto en las primeras 1.000 tiendas. El resultado del piloto fue que logramos en menos de 4 meses que el 95% de estos cajeros de OXXO pasaran de ser simples cajeros a ser asesores de servicio y a ser impulsadores de venta, logrando así aumentar en más de un 10% los ingresos o las ventas de los productos y de las categorías que hacían parte de los retos, principalmente de Café Andati y de las tarjetas Spin by OXXO, que eran para las que retaban, digamos, a los cajeros como tal. Y este éxito ha hecho no solamente que OXXO decida expandir Héroes OXXO, que así se llama este programa de reconocimiento a sus más de 28.000 tiendas, sino que estamos desarrollando un proyecto muchísimo más interesante, muchísimo más grande incluso, que está transformando la industria del retail en toda América Latina. Y ya ahorita les voy a explicar de esto. Pero para que ustedes, antes de llegar a esa historia, les voy a explicar cómo lo estamos haciendo. Y como les decía ahorita, utilizamos gamificación, que es nuestro core en lo que nos especializamos, en lo que nos enfocamos. Llevamos hace 15 años, empezamos a desarrollar un software que en su momento permitía hacer concursos, configurar concursos en redes sociales y fue evolucionando hasta lo que es hoy en día, que hoy en día es la plataforma especializada en gamificación empresarial más robusta y flexible de América Latina. Y también creamos un equipo, una agencia especializada en gamificación que también es de las más robustas y de las más profesionales más reconocidas en América Latina en términos de gamificación. Y cuando hablamos de gamificación, tenemos 4 pilares que son los más importantes. Por un lado tenemos lo que es la narrativa. La narrativa justamente es la historia en la cual situamos al participante, porque convertimos a un empleado en un jugador y también en un protagonista de su propia historia y la historia de la compañía. La narrativa en gamificación es fundamental porque activa ciertas áreas del cerebro que las otras palancas no activan y es la que actúa justamente como un impulsador en momentos de crisis, en momentos de frustración, en momentos en los que el colaborador está cansado, pero cuando recuerda que hace parte de una historia más grande,
eso lo levanta también. Por otro lado, nosotros utilizamos las monedas. Lo que en los programas de fidelización o incentivos son los puntos que la gente puede reclamar por regalos o por efectivo, etcétera. Obviamente también se utiliza en gamificación. En gamificación no es tan efectivo a largo plazo, pero sí tiene un rol muy importante a corto plazo porque es el que le permite al participante, al jugador, validar que esto sí funciona. De hecho, nos pasaba con Hot Restaurantes acá en Barranquilla que el primer mes que lanzamos Supermeseros, los meseros no le paraban bolas al aplicativo porque no creían que fuera verdad que ahora vendiendo, por ejemplo, más postres o más cafés, podían ganar un dinero adicional a su salario y a las propinas. Entonces tuvimos justamente que demostrarles y diseñar mecánicas, que lo que se llaman quick wins o victorias tempranas, que les mostraran a ellos de que, oye, esto sí es cierto y esto puedes realmente aumentar tus ingresos con eso. Una vez logramos eso, inmediatamente se disparó el uso del aplicativo y el nivel de participación de los meseros. Pero más importante que las monedas es los puntos de experiencia, que básicamente todos los que aquí han jugado, tienen experiencia con juegos, saben que la mayoría de los videojuegos exitosos tienen puntos de experiencia y son aquellos puntos que no son transables, que no son cambiables por elementos, por cosas, pero que sí denotan experiencia como tal. Nosotros los utilizamos mucho en gamificación y los puntos de experiencia también los utilizamos para que, por ejemplo, los participantes puedan subir de niveles y al subir de nivel desbloquean ciertas cosas y les permiten también acceder a ciertos privilegios, así como, por ejemplo, los tienen los programas de fidelización de las aerolíneas, por ejemplo. Y por último, tenemos algo muy importante que muy pocas empresas lo utilizan, pero que es de las herramientas más poderosas que existen para motivar al ser humano y es el reconocimiento. Nosotros en estos años especializados en gamificación nos hemos dado cuenta que más poderoso que el dinero, que las monedas, que la experiencia que adquiere la persona o la narrativa son justamente las galas de reconocimiento. Cuando uno, por ejemplo, le dice, oye, tú vas a ser reconocido o vas a ser invitado para este evento, eso motiva mucho a las personas. Y esto sucede en todas las industrias. Hay algunas empresas que lo hacen, por ejemplo, destacan el empleado del mes o hacen eventos y eso funciona, pero cuando le damos majestuosidad, importancia al evento como tal, cuando lo volvemos realmente un ritual importante, eso anima muchísimo más a las personas y se convierte en un motivador muy importante. Y estos elementos, más otros, como por ejemplo el hecho de poder obtener la data en tiempo real en un celular, como el hecho de que yo pueda competir contra mis compañeros o contra mis compañeros de otras ciudades, otras regiones, como el hecho también de que los gerentes puedan también ver en tiempo real, componen lo que se llama la gamificación empresarial de alto rendimiento, que nos ha demostrado que sí o sí impacta los estados financieros de las compañías, tanto de grandes como medianas como pequeñas. Y a la larga nosotros no estamos inventando nada nuevo. Lo que es la narrativa es la historia de las empresas, es lo que normalmente las empresas colocan como la visión, la misión, para justamente inspirar a la gente. Lo que son las supermonedas hace parte del salario, de esa compensación económica que le damos. Lo que son los puntos de experiencia es la hoja de vida que cualquier colaborador está construyendo, sino que ahora es visible y ahora tiene evolución, ahora tiene visibilidad en tiempo real de cómo va construyendo y mejorando su hoja de vida. Y lo que son las galas, pues también las ceremonias, también muchas veces, o esos eventos también las empresas, ahora, o sea, las empresas lo están haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos haciendo de una manera esto mucho más sofisticada, apoyado en datos, apoyado en tecnología, apoyado en narrativa y en otros elementos que hacen que sea muchísimo más poderosos. Ahora hablemos un poco de los personajes, porque cuando hablamos de gamificación, hablamos también, tenemos que identificar los arquetipos y los distintos tipos de usuarios. Nosotros nos apoyamos justamente aprendemos de los juegos y por ejemplo el ajedrez es uno de ellos. Y tomando prestado los términos del ajedrez, hemos identificado que tenemos 3 tipos de jugadores principales: los peones, los alfiles y los reyes. Y aquí todos juegan. Y si queremos crear un sistema de motivación e empoderamiento, tenemos que poner a jugar a todos. Los peones son las personas que ponen la cara por la empresa y que nos representan hacia nuestros clientes. Son las personas que hacen el trabajo operativo y que normalmente están supervisadas en las empresas tradicionales. Pero las empresas que componen realmente están siendo retadas y están siendo motivadas
y estamos creando sistemas, y estos sistemas los crean los alfiles. Los alfiles normalmente son los administradores, los supervisores, los coordinadores y los mandos medios, que ya no tienen, en las empresas que se componen, no se preocupan o no tienen, o sea, más importante que estar presionando, lo que hacen es que diseñan sistemas, diseñan retos, diseñan misiones para que la persona se automotive y para que la persona dé la milla extra como tal. En el caso, por ejemplo, de Supermeseros, que es un juego para meseros que conecta marcas, dueños de restaurantes y meseros, tanto los administradores de cada restaurante como las marcas diseñan los retos y las misiones que los meseros tienen que cumplir, por ejemplo. Y los alfiles también juegan su juego, tienen que acumular la mayor cantidad de victorias posibles. Y por otro lado tenemos el rey, que cuando hablamos de gamificación pasa de ser una persona que dicta las directrices y que impone, y que básicamente aquí se vuelve una persona que inspira y que motiva al resto. Porque recordemos que a la larga el objetivo es empoderar a personas para que empoderen a otras. Y aquí los altos directivos, los presidentes, los gerentes entran en este juego y en esta narrativa en donde tienen que ser ejemplo e inspirar y motivar a los alfiles, que a su vez también inspiran, motivan a los peones, que a su vez también inspiran y motivan a sus compañeros, a sus colaboradores e incluso al consumidor final. Y en estos años que hemos trabajado con gamificación, hemos trabajado principalmente al interior de las empresas, pero nos hemos dado cuenta que cuando lo hacemos bien, cuando una empresa gamifica bien y cuando una empresa realmente logra empoderar, eso trasciende a industrias e incluso crea nuevos modelos de negocio. Y así, por ejemplo, en Superlikers estamos creando ahora lo que se llaman ecosistemas verticales. Ecosistemas verticales y ecosistemas horizontales. Los ecosistemas verticales son aquellos juegos en los que unimos a los diferentes jugadores de una industria y en donde todos juegan. Por ejemplo, en Supermeseros juegan las marcas como Coca-Cola, las marcas de Bavaria, las marcas de Diageo o Pernod Ricard, porque ellos también retan a los meseros e incluso a los dueños de los restaurantes por medio de retos, desafíos, misiones, etc. Los dueños de los restaurantes a su vez también retan a los meseros. Y los meseros, por supuesto, aceptan los retos, cumplen los retos, superan sus metas y así logramos aumentar, por ejemplo, el nivel de venta, el nivel de servicio, el nivel de eficiencia de los restaurantes como tal. Por otro lado, tenemos a los ecosistemas, bueno, y así como tenemos el supermeseros para el ecosistema vertical del sector restaurante, tenemos otros, superdroguistas para el sector farma, supertenderos para el sector de retail, y así justamente estamos creando juegos que unen a diferentes actores de distintas industrias. Por otro lado, tenemos los ecosistemas horizontales que justamente estamos construyendo este año con Olímpica. Olímpica entendió el poder de la gamificación y el poder de empoderar a personas para que empoderen a otras. Y lo que estamos haciendo con Olímpica es que estamos gamificando todas las áreas, empezando por Tarjeta Plata, el programa de afiliación de Olímpica, que dentro de poco ustedes pues van a ver cómo cambia el juego. En este momento el juego de Tarjeta Plata está en sus primeras etapas. Ahora va a evolucionar y se va a convertir en algo mucho más emocionante para todos los jugadores y para todos los usuarios de Tarjeta Plata. Pero después vamos a empezar a gamificar la operación de los cajeros, después la operación de los droguistas de Droguerías Olímpica, después la operación de logística, etc. Y así estamos creando todo un ecosistema horizontal de gamificación que va a unir a toda la organización y que todos se van a influenciar los unos a los otros. Y por otro lado, también con Olímpica, pero también con OXXO, estamos creando un nuevo modelo de negocio que nosotros hemos bautizado Retail Media Gamificado. Para los que no saben, el Retail Media, o sea, los retailers como Olímpica, como OXXO, como Éxito, etc., además de vender los productos a nosotros los consumidores, ellos también le venden publicidad a las marcas, publicidad en su aplicación, entonces banners o afiches o lo que es product placement o fijación de productos en góndolas, etc., donde el medio son las pantallas, son los banners, son los afiches, etc. Nosotros estamos creando una nueva categoría de Retail Media y lo hemos llamado Retail Media Gamificado, donde el medio no son los banners ni afiches, sino que son las personas, porque son las personas las que justamente influyen al consumidor e influyen a otros. Entonces estamos creando una nueva propuesta en donde estos retailers, además de venderles publicidad y atención a las empresas, van a empezar a vender comportamiento,
¿Por qué? Porque justamente ya tenemos a estas personas empoderadas, tenemos a estas personas capacitadas y esto nos va a permitir vender resultados palpables como tal. Entonces, por ejemplo, una marca como Coca-Cola, como Alpina, va a poder lanzar retos dirigidos a los cajeros para que ellos también puedan recomendar los cajeros de Olímpico, a los cajeros de Oxxo, para que ellos influyan en el momento también de la compra. Y así pasamos de una etapa en la que se vende atención, se venden clics, se venden impresiones, a una etapa en la que vendemos comportamiento medible y verificable. Y así no estamos creando, o sea, esto no es una campaña, no es un producto, es una nueva categoría, un nuevo modelo de negocio que estamos creando para toda una industria, que es la industria del retail. Y aquí quiero hacer especial mención, especial énfasis en el caso de Olímpica, que realmente entendió, como les decía, muy bien el juego y está siendo ejemplo en el mundo del retail en América Latina. Por un lado, estamos creando el primer ecosistema gamificado horizontal del retail en América Latina. Es el primer retailer latinoamericano que va a gamificar toda su operación y que adopta esta filosofía de empoderar personas para empoderar a otras. Por otro lado, es el primer retail media gamificado de Sudamérica y es uno de los primeros del mundo. Y así, fíjense cómo nosotros empezamos con una historia en la que empoderábamos a personas, en la que poníamos a jugar a personas para que éstas se conviertan en influenciadores de otras personas y terminamos cambiando empresas e incluso industrias enteras, como es el caso de la industria del retail latinoamericano. Mi nombre es Luis Alberto Castillo, soy el fundador y CEO de Superlikers y los invito a pensar y a reflexionar sobre qué tipo de empresa tienen ustedes. ¿Está envejeciendo o se está recomponiendo? Muchas gracias.